Mucho se ha hablado de esta figura relacionándola totalmente al satanismo, ya que se tergiversó la historia en algún momento y en este video vamos a estar hablando de Baphomet y si realmente tiene vínculos con el satanismo o si no. Y si tú quieres saber la historia de Baphomet y todo su contexto y por qué llegamos a pensar que es la cabra satánica, quédate para saber más. Suéltate la intro. Kasem. ¿Qué onda? Te doy la bienvenida a un video más. Y tuve muchísimas ganas desde hace meses de hacer este video respecto de Baphomet, que está aquí atrásito de mí, y contarte la historia y también por qué la gente empezó a relacionarlo con el satanismo y todas estas cuestiones. Sin embargo, tenía planificado hacer un video breve, conciso, con la historia resumida, pero dije, no, ni de pedo, tenemos que hablar de Baphomet porque muchos argumentan en redes sociales, Baphomet, mi padre es Satanás, Baphomet es malo, Baphomet hacen sacrificios a él y toda esta cuestión, y la realidad es que está muy alejado de esta versión el Baphomet del que les voy a hablar. El Baphomet del que les voy a hablar, que está aquí atrásito, que es esta persona, bueno, este ser andrógino con cuernos y una antorcha y todas estas cuestiones, nace de un libro de Eliphas Levi, que es, digamos, el precursor de la alta magia y todas estas cuestiones, pero iremos viéndolo detalladamente. Baphomet realmente nos representa una imagen negativa y nos representa esta unión con lo oscuro, con lo contrario a la divinidad. Vamos a ver detenidamente qué trip con esto. Se asocia con un ídolo satánico adorado por los templarios y es aquí donde se armó el desmadre. No vamos a hablar de los templarios en este video porque sería muchísimo, muy largo, pero les digo que entre el siglo XIII y XIV se asoció con los templarios y había por ahí un rey que decía, estos güeyes están haciendo algo muy negativo, pero en realidad Baphomet, o la figura de Baphomet como la conocemos hoy día, no fue presentada como tal hasta 1850. Y es que en torno a los conceptos históricos, nosotros sabemos que a partir del siglo XVIII hubo una separación entre la Iglesia Católica y estos escritores, sobre todo porque se dieron cuenta que la Iglesia Católica, como es de costumbre, estaba incurriendo en la doctrina, en el adoctrinamiento de las personas y también en la quema de brujas y todas estas cuestiones que ellos decían que todo, cualquier cosa que tú hacías era malo. Entonces hubo un séquito de personas que revivieron algunos escritos como los escritos cabalísticos hebreos, y de aquí nacieron grandísimos exponentes de la magia como Madame Blavatsky, de la cual hablaremos un poquito. Y si tú quieres saber la historia de Madame Blavatsky, déjamelo saber en comentarios y yo voy a hacer un video al respecto. Si te gusta la magia, te va a encantar ese capítulo. Y también escritores masónicos y rosacruces como el mismísimo Aleister Crowley, que era miembro de la Golden Dawn y después fue fundador de, digamos, Telema, que fue su movimiento personal de la magia o cómo él visualizaba la magia. Y bueno, todos los conceptos esotéricos nacen de la separación de la Iglesia Católica y se crea nuevos movimientos como el que vamos a hablar el día de hoy. Por cierto, se me estaba pasando, el que creó Madame Blavatsky es la teosofía. Nacido en 1810, Eliphas Levi, quien tenía otro nombre que tal vez te esté poniendo por aquí o alguna cuestión así, solía ser sacerdote de la Iglesia Católica. Sin embargo, la abandona para volverse un gran exponente de los textos ocultistas. Eliphas Levi se sumó a la fraternidad de los Rosacruces y fue gran maestro supremo en dicha orden. Este hombre lo que quiso hacer fue sintetizar cosas como la filosofía, la matemática, la religión y el uso de la teología para transmitir sus ideas esotéricas al mundo. Si bien podemos pensar en Eliphas Levi como alguien que nunca tuvo una intención de que Baphomet fuera transmutado a un símbolo satánico, porque este hombre lo que quería hacer era sintetizar absolutamente todo. Justamente se separa de la iglesia por sus creencias tan cuadradas y que él tenía un gran estudio en torno a muchísimas cuestiones, como ya mencionaba, la matemática, específicamente la religión o la teología y algunas cuestiones esotéricas. Este hombre tenía la idea de que la cabra sabática, aquí atrás de mí, representaba la colectividad de todos los símbolos mágicos que sobrevivieron en torno a la expansión del cristianismo. Es decir, este hombre hizo un condensado de información, así como lo hemos visto con Tetragramatón y algunas otras simbologías, en torno a todo lo que él consideraba que había sobrevivido de esta masacre cristiana que hicieron
en torno a la información. Recordemos la quema de Alejandría, por ejemplo, la biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca más grande del mundo, que contenía muchísimos textos antiguos que pudieran habernos dado el día de hoy una perspectiva muchísimo más amplia de la magia, de la medicina y de muchísimas cuestiones. Resulta que Eliphas Levi y algunos otros retomaron algunos dioses paganos, digamos de algunas mitologías babilónicas y egipcias, que la Iglesia Católica había tachado y considerado demonios porque todo lo que no era nuestro Señor Jesucristo era el diablo, y consideraron especialmente al dios Capricornio o la cabra, que representa el placer y la fertilidad humana. De igual manera basaron, digamos, a nuestro querido Baphomet en Pan, que era un dios que también representaba la cabra babilónica del autoconocimiento, es decir, Pan es el dios que nos inspira al autoconocimiento y a la búsqueda del ser más profundo. Cabe mencionar que Eliphas Levi jamás figuró en la historia en su vida como alguien satánico. Ni siquiera la iglesia se atrevió a decir que era un hombre satánico o que estaba muy en contra de la corriente cristiana, porque él se autoproclamaba católico. Y aunque la figura de Baphomet nos infunde un poquito de miedo porque pues es una cabeza de cabra con cuernos, que tiene boobies, que tiene patas de chivo, la realidad es que Baphomet solamente representa el equilibrio de todos los opuestos, como veremos un poquito más adelante. Y si tú llegaste hasta este momento del video, te voy a pedir que lo compartas, que me dejes un like, que me dejes un comentario, qué opinas de Baphomet antes de terminar el video, porque posiblemente cambie toda tu perspectiva y toda tu visión en torno a la cabrita. El contexto histórico nos dice que entre 1840 y 1850 Levi era un socialista radical de la iglesia. Este cabrón no compartía en absoluto la visión de la Iglesia Católica. Por ello, entre esos años este cabrón empezó a rebelarse, y como nosotros sabemos, todos los rebeldes que han logrado grandes revoluciones, digamos, en todos los sentidos, en especial las revoluciones espirituales y las revoluciones de la conciencia, nos han dejado grandes aprendizajes, como Eliphas Levi. Este hombre buscó identificar, como lo decíamos hace ratito, el ocultismo con el verdadero catolicismo e iniciar la búsqueda de la verdadera religión, que no tiene nada que ver con la religión que algunos viven el día de hoy. No solamente buscaba la verdadera religión, sino también estaba en la búsqueda del verdadero socialismo. Baphomet fue creado bajo la idea de un perfecto orden social, más allá de la verdadera y falsa religión. Baphomet era un condensado de conceptos muy hermosos que para Eliphas Levi había trascendido la doctrina de la iglesia judeo-cristiana. Eliphas Levi nos decía que la verdadera religión debería prescindir del adoctrinamiento y promover el crecimiento espiritual y la unidad del ser con todas las filosofías habidas y por haber para el más alto crecimiento del ser humano. Hablemos un poco de la etimología detrás del nombre de Baphomet. Se dice que, bueno, de inicio, Pan es todo lo incluido, o sea, es la fuerza vital universal. Ese es el primer recuadro en torno a la etimología de Baphomet. También tenemos que del griego bapheimentis nos dice que era absorber el conocimiento, o también significaba el bautizo de la diosa Metis, que es la diosa de la sabiduría. Eliphas Levi tenía muchísimos estudios en torno a procesos de la cábala hebrea, y él decía que el nombre de Baphomet debería ser escrito al revés, como todas las letras hebreas, para ser y tener una concepción muchísimo más amplia. Entonces, si lo escribiéramos al revés, tendríamos lo siguiente: Tem of Ab, o Baphomet al revés. ¿Qué significa Templi Omnium Hominum Pacis Abbas? Que si lo traducimos según Eliphas Levi era el padre del templo de la paz de todos los hombres. Desde aquí nosotros ya encontramos estas cuestiones de cómo que el templo de la paz de todos los hombres, si a nosotros nos lo han presentado como la cabra a la que se le hacen sacrificios, pero esto ha salido de contexto y un poco más adelante sabremos por qué está relacionado a los sacrificios y todas estas cuestiones que son una mentira. Cuando Eliphas Levi nos dice que es el padre del templo de la paz de todos los hombres, también se piensa que hace una referencia al templo de Salomón, justamente escrito en algunas cuestiones del hebreo, que pretendía llevar la paz a todos los hombres. Después de saber qué significa Baphomet, tenemos que saber
¿Qué pedo con la iconografía en torno a la figura de Baphomet? Voy a estar poniendo algunas imágenes aquí para que ustedes lo tengan un poquito más claro. Y se dice que allá del año 1856, Eliphas Levi publicó la primera imagen de Baphomet en su libro, una pinche joyototota que te recomiendo que vayas a leer, que se llama Dogma y Ritual de Alta Magia, que en realidad eran 2 tomos, donde le puso el primer nombre, que era el Templario Baphomet. Les digo, en este video no vamos a hablar de templarios porque sí es un desmadrote ahí en la historia, pero si ustedes quieren podemos hacer una segunda parte hablando de la historia de los templarios y cómo relacionó Eliphas Levi a Baphomet con ellos y toda esta cuestión. Como les decía, lo llamó el Templario Baphomet como representación de Pan, que Pan los voy a estar poniendo también por aquí, que era un dios cabrita así súper bonito, muy similar a los faunos. Si has visto el laberinto del fauno, pues más o menos así era Pan, y creo que también sale en Narnia una cuestión de estas. Y también algunos dioses paganos con cuernos que representaban la fertilidad, la generación, la virilidad, el placer y el conocimiento del ser. También Eliphas Levi hizo una comparación de Baphomet, o de donde empezó a trazar algunas ideas fue con la carta de tarot El Diablo del Tarot Marsella, que voy a poner a Baphomet por aquí, y por aquí voy a estar poniendo la cartita de Marsella para que ustedes vean que tiene algunas similitudes. Sin embargo, como pueden observar, la carta del tarot tiene a 2 humanos encadenados, que representa, digamos, cómo el espíritu se encadena esta experiencia o a la cárcel del espíritu, y no necesariamente representa que el diablo domina a la humanidad. Cabe mencionar que Eliphas Levi tomó muchísimas referencias, no solamente la carta del tarot, para generar la imagen de Baphomet, porque estaba en búsqueda de la síntesis de todas las simbologías que fueran opuestos: la luz, el día, el amor y todas estas cuestiones, sobre todo lo masculino y lo femenino, como veremos a continuación. En torno al simbolismo de la creación de Baphomet, podemos observar lo primero que sobresale de todo y que ha sido un gran debate en torno a si Baphomet es un ser de luz, de oscuridad o qué chingados es, y es el pentagrama que Baphomet tiene en la frente. Originalmente el pentagrama, digamos, dibujado por Eliphas Levi, tenía el pico de la estrella de 5 picos hacia arriba, que básicamente representa el símbolo de la luz. Si ustedes quieren, también estaría chido hacer un video de simbología del pentagrama y traspolarlo a tetragramatón para que ustedes puedan entender algunas cuestiones más. Pero la estrella de 5 picos nunca fue una estrella satánica, güey. Bueno, después hubo un cabrón pelón que se la adjudicó, pero lo veremos un poquito más adelante. También tenemos que Baphomet tiene la manita derecha hacia arriba y la manita izquierda hacia abajo como símbolo del ocultismo. Sin embargo, la mano que está hacia arriba apunta a la luna blanca de Chesed, que estamos hablando de los sefirotes de la cábala, tema muy profundo que posiblemente algún día hablemos, pero la cábala es muy compleja. Y también la manita que apunta hacia abajo, que apunta a la luna negra de Geburá, que nos representa la perfecta concordia entre la misericordia y la justicia, que son opuestos. También encontramos que uno de sus brazos, el derecho, así como ya lo hemos visto en algunos otros videos, nuestro brazo derecho, nuestra parte derecha del cuerpo, representa la parte masculina, y el brazo izquierdo de Baphomet también representa, mejor dicho, el brazo izquierdo de Baphomet representa el lado femenino. La antorcha que podemos ver en la cabeza de Baphomet representa la inteligencia o la luz mágica del equilibrio universal. La cabeza de cabra, que es el símbolo que más nos da miedo, y de hecho por ahí hice un video de numerología con una playera que tenía una cabra así súper enojada con un pentagrama, y la gente decía, ¿cómo puedes estar hablando de numerología si tienes una playera de cabra? Bueno, tengamos paciencia con estas personas, y también pongámonos a estudiar un chingo, porque no todo lo que parece oscuro es oscuro, y no todo lo que parece luminoso, así como el cura de tu colonia que posiblemente anda manoseando, tú sabes qué. Como les decía, la cabeza de cabra representa el pecado, el sufrimiento del alma, que solo puede ser expresado cuando el alma decide materializarse. Es decir, cuando el alma decide vivir esta experiencia, puede entrar en un sufrimiento del ser, y eso representa la cabeza de la cabra. También más adelante veremos que tiene un significado en torno al chivo expiatorio, que era
una historia de 2 chivitos ahí en el Antiguo Testamento, pero espérame, ahorita te cuento. También tenemos el caduceo de Hermes que sale, digamos, desde su pelvis hacia arriba, que es este palo que tiene unas serpientes enredadas, el cual ha sido confundido específicamente con la simbología de la medicina. Y muchas personas hablaron de la conspiración que existía entre Baphomet y la medicina y las industrias farmacéuticas y que había ciertos pactos satánicos para que la industria creciera tanto. Sin embargo, el caduceo de Hermes que tiene Baphomet no se parece en nada al de la medicina. Aquí voy a estar poniendo los dos para que tú lo veas. Y también el caduceo de Hermes no representa el órgano generativo de la vida eterna. Posiblemente más adelante hablemos un poquito más del caduceo de Hermes. También podemos observar que Baphomet tiene en el vientre escamas que representa el agua y la sensación corpórea física del placer. Hay una tipo esfera que recubre a Baphomet en las imágenes, algunas imágenes populares, que representan la atmósfera. Las plumas representan lo volátil que puede ser el ser y los pechos, las boobs, esas que tiene Baphomet, representan literalmente a la humanidad, pero también representan el lado femenino. Como podemos observar, en uno de los brazos tiene una inscripción que es Solve y en la otra tiene otra inscripción que es Coagula, que básicamente simboliza separar y unir, disolver y coagular. Más adelante te voy a explicar qué pedo con esto. No olvidemos que disolver y crear es el principio alquímico que nos dice que si destruimos algo vamos a crear algo con la misma potencia. Es decir, si puedo destruir el odio que yo tengo dentro de mí, voy a crear amor porque son equivalentes. Les comentaba hace ratito en torno a la cabeza de cabra que Eliphas Levi también habló de algunos versículos de la Biblia donde se tenían 2 chivos expiatorios. El primero estaba totalmente cargado de los pecados del pueblo y al pobrecito chivito lo hacían irse al desierto y era, digamos, una ofrenda a Azazel. El segundo consideraban que era un chivo expiatorio que era puro y que debía ser sacrificado de inmediato hacia su Dios Yahvé, Jehová. Hay algunas cuestiones ahí con el nombre en el Antiguo Testamento que no terminan de ponerse de acuerdo, pero pues le llamaremos Yahvé. Por mencionar alguna cuestión, hay un versículo bíblico que nos dice, y que todos conocemos, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni en la tierra, y lo adorarás como un Dios. Y esto se contrapone con la imagen de Baphomet, porque él no es una imagen y tampoco ha buscado ser idolatrado y tampoco ha buscado ser una estatua que represente a algún dios, sino una conceptualización, así como lo es las runas nórdicas, el tarot y algunos otros condensados como la geometría sagrada. Nuestra amada Madame Blavatsky, precursora de la teosofía, nos decía que el mal de Baphomet no era necesariamente la blasfemia contra la Iglesia Católica, el crimen ni siquiera la opresión, más bien era la encarnación y el encarcelamiento del espíritu puro en la materia. Es decir, Madame Blavatsky decía que si había algo negativo en Baphomet, era esta representación que les decía, cuando el alma decide materializarse y se materializa en el sufrimiento. Entonces, Madame Blavatsky decía que era como esta cárcel infinita del ser. Espero estarme explicando porque de repente estos conceptos son un poquito complicados, pero básicamente Blavatsky una vez más nos decía que si había algo malo en Baphomet, únicamente era como el ser humano había caído en la cárcel del espíritu. Algunas otras personas, escritores de la época, hablaron también de que la cabra representaba la ambición espiritual, pero también la ascensión. ¿Por qué? Porque las cabras tienen como por instinto subir a lo alto de las montañas. Entonces había una relación entre los que tenían esta relación con el espíritu de Baphomet y la cabra Baphomet, con que quiero subir a lo más alto de la montaña por mi ego y porque quiero tener cosas y porque quiero volverme millonario, y algunos otros decían que este camino que nos lleva a la montaña nos lleva a la ascensión espiritual. También tenemos una vertiente más, y es que las cabras son separadas del rebaño de los borregos para ser los iniciados. Así que si tú has dicho repetidamente, yo soy la oveja negra de mi familia, es momento de que lo cambies para decir ahora, yo soy la cabra de la familia.
¿Por qué? Porque las cabras podían significarnos los iniciados y los que no decidieron quedarse con lo que les vendió la Iglesia Católica y entraron en el conocimiento de la magia, de la alquimia, el hermetismo y algunas otras oleadas más informativas. Y las ovejas que se quedaron, porque si hacemos una semejanza entre la cabra que sube a la montaña y que desde la montaña ve todo en plenitud, podríamos pensar que las ovejas se quedaron ahí en tierra y fueron adoctrinados y fueron también pues puestos en manos de la religión. El Baphomet alquímico, como una entidad andrógina que no sabíamos realmente si era vato, si era morra, si era camión o camioneta, nos dice que los cuernos que él tiene representan la fuerza universal. También cuenta con alas de murciélago y algunos otros elementos que nos hacen pensar, por ejemplo, las alas de murciélago que representan el aire, las escamas que tienen el vientre que representan el agua, los cascos y asientos cúbicos representan el elemento tierra y los senos la fuerza femenina. Bueno, se me pasó mencionar la antorcha que tiene aquí en la cabecita que representa el fuego, o sea, los 4 elementos. Tenemos que el caduceo, que son las 2 serpientes subiendo, también tiene un simbolismo profundo en torno al poder kundalini y el despertar de la conciencia. Como podemos ver, Baphomet básicamente es dual y representa 2 polos siempre, el masculino y el femenino. Las manos que les decía hace ratito que están arriba y hacia abajo representan el principio de la tabla esmeralda que dice como es arriba, es abajo. Esto también lo vemos en el Kybalión. También tenemos un pequeño apunte en torno a por qué tomar de la cultura hermética a Baphomet, y es que Hermes o Mercurio se dice que siempre estaba acompañado de un macho cabrío o de una cabra y era, digamos, el que mostraba lo impredecible que puede llegar a ser la vida. Tenemos también que había una versión de Baphomet con el pentagrama invertido, que quedaba el piquito hacia abajo, que básicamente representaba desde el principio de todos los tiempos el sagrado femenino. Cuando estaba el pentagrama hacia arriba manifestaba el sagrado masculino y cuando estaba hacia abajo representaba el sagrado femenino. Sin embargo, 100 años más tarde, un pelón llamado Antoine Levine, no sé bien cómo se pronuncia su nombre, pero es el fundador de la Iglesia Satánica, tomó este símbolo y se lo adjudicó, se lo compró, y es que, como les decía antes, el pentagrama significaba la parte femenina. Y este cabrón tomó toda la simbología de Baphomet y dijo, no, pues este güey es el que vamos a adorar y el que nos va a conectar con el Señor de las Tinieblas. Ustedes disculpen si se oye de fondo, pero creo que andan podando aquí al lado, una disculpita. Olvidé mencionar que el pentagrama también nos habla del dominio del hombre sobre los 4 elementos, otro concepto totalmente alquímico. Y bueno, como podemos saber, la estrella de 5 picos, si hablamos de tetragramatón, nos manifiesta el ser humano con una conciencia unida a Dios, Dios manifestándose en este plano terrenal y también el hombre manifestándose como algo divino en este plano. Eliphas Levi nunca tuvo la intención de ritualizar a Baphomet. Únicamente quiso conceptualizar todas las ideas en torno a la dualidad, es decir, él quería representar una figura panteísta, o sea, que se pareciera al dios Pan y que representara la magia de lo absoluto. No nos metimos en demasiados detalles, por ejemplo, qué pedo con la iglesia satánica y cómo este cabrón pelón se le ocurrió robarse la simbología de lo que había hecho Eliphas Levi. Pero si ustedes quieren podemos hacer un video hablando del satanismo, que también hay 2 vertientes, que es la iglesia satánica, que ha ayudado a muchos movimientos y que nos muestra cómo puede ser la ética vivida desde un plano totalmente consciente, y estos güeyes que hacen sacrificios y toda esta cuestión, porque como les decía al inicio, no todo lo blanco es bueno y no todo lo negro es malo. Entonces, tenemos que, a resumidas cuentas, ahora que conocemos bien la simbología, la etimología y todo esto, Baphomet nunca quiso ser representado por Eliphas Levi como un símbolo satánico o diabólico, sino más bien como la unión del conocimiento, la magia, la dualidad y de todo lo que el ser humano puede llegar a representar de alguna manera. Y ahora que sabes que Baphomet no es una entidad satánica, espero que te sumes a la iglesia de Baphomet y que todos seamos hermanos en este culto tan hermoso.
no es pinche cierto, porque Eliphas Levi tampoco trató nunca de hacer un culto a Baphomet, solo quería hacer la verdadera religión, pero nosotros tenemos conceptualizada la religión de manera negativa, pero él decía que quería llegar a la verdadera religión mediante el conocimiento y la libertad. Así que si podemos condensar toda la información de Baphomet, nos representa la libertad de la conciencia, la unión de todo el conocimiento y la magia y vivir en libertad. Así que ahora que ya no tenemos prejuicios con Baphomet, ya podemos salir a la calle con nuestra playerita de Bafo o nuestras sandalias o nuestras pantuflas de Bafo y no tener ningún problema con que nos queden viendo feo. Yo fui Leo y me gustaría saber en comentarios qué te pareció este capítulo. Lo hice con muchísimo amor para ti y también para que entres en el conocimiento. Y si te interesa saber más sobre cuestiones mágicas, simbolismos, algunos autores importantes como Crowley, como Blavatsky y todas estas cuestiones y también algunos secretos por ahí masónicos, pues déjamelo saber en comentarios y yo voy a hacer contenido al respecto. Una vez más, no te olvides de compartir y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.